clase. Entonces va a quedar el video de la clase, mejor dicho. Y hablando de eso, no había activado la grabación, la acabo de activar. ¿Listo? Porque vamos a empezar la clase, ¿vale? Entonces, Juliana, si tú quieres después o cualquiera puede quedarse con los videos que hagamos de clase, porque el Blackboard lo permite. Lo pueden descargar en MP4 y lo ven en la casa si quieren. ¿Listo? Y entonces, aquí para recopilar. Recuerden que el tema de la semana pasada era hablar sobre el agua, ¿cierto? Y el agua, pues, es importante. ¿Por qué es importante? ¿Quién me quiere decir por qué es importante el agua? ¿Por qué hablamos, tomamos un capítulo para hablar específicamente del agua? Porque es como la sustancia más importante para cualquier ser vivo. Bueno, sustancia más importante para cualquier ser vivo. Bien, ¿quién le quiere colaborar a Lady Laura? ¿Quién tiene Sus otra idea? características como peculiares, digamos, Sí, hacen que sea el solvente universal, que lo hacemos en la industria farmacéutica, em, etcétera. etcétera, etcétera. Muy bien, Marian. Perfecto. Entonces, en esencia, nosotros hablamos del agua y la importancia del agua. ¿Por qué? Porque la mayoría de procesos industriales se llevan a cabo en agua, ¿cierto? Y además todos los procesos biológicos, ¿cierto? Las reacciones que ocupen dentro de nuestro organismo, en esencia, todos sean en agua. Recuerden que es el principal componente de nuestro organismo, ¿cierto? Y tiene unas propiedades muy curiosas para hacer una molécula tan pequeña y como tan simple, ¿cierto? Entonces, los que leyeron a conciencia el artículo de Nature, pues se dieron cuenta que esa vaina es realmente compleja, pero si nosotros tratamos de, digamos, describirlo de manera sencilla, ¿cómo lo podemos describir? Porque en esencia, el agua tiene esas propiedades súper raras a su capacidad, ¿para qué? Para formar hasta 4 puentes de hidrógeno. Y otra característica así importante del agua es que nosotros la vamos a encontrar en los 3 estados de la materia a condiciones normales. Entonces el agua es la única sustancia que podemos tener como gas, como líquido y como sólido a estas condiciones, ¿cierto? ¿Cuál es la hibridación que tiene el oxígeno en la molécula de agua? Carol dice sp3, Juliana dice sp3. Creo, muy bien, sí, es una hibridación sp3, porque recuerden que los electrones pares libres también están ubicados en orbitales híbridos. Entonces, como el oxígeno tiene una hibridación sp3, significa que su geometría inicial es una geometría tetraédrica. Lo que pasa es que estos pares libres ejercen mayor repulsión y hacen squeezing sobre el ángulo que forman los hidrógenos con el oxígeno. Entonces, realmente el ángulo que existe en la molécula de agua no es de 109, como se esperaría, sino de 104,5. Recuerden que la geometría también es clave ¿para qué? Para decirnos que la molécula de agua, sí, sería una molécula tetraédrica en esencia, ¿sí? Si tenemos en cuenta la hibridación, pero obviamente la geometría de la molécula es angular, ¿sí? Pero hablamos es de la hibridación y que SP3 corresponde a una hibridación en un ambiente tetraédrico. ¿Listo? Obviamente la forma es angular y recuerden que debido a esa forma, pues la molécula se vuelve polar. Y esa polaridad y esa capacidad de hasta formar 4 puentes de hidrógeno son las que le dan esas características muy curiosas e inusuales que tiene la molécula de agua, ¿cierto? ¿Qué propiedades inusuales tienen? Entonces nosotros podemos empezar, por ejemplo, hablando de que en el estado sólido, ¿cierto? Esa molécula de agua, esto está en el video, si quieren lo pueden ver después. En el estado sólido, en esa molécula de agua, ¿cierto? En estado sólido la densidad es menor. ¿Y por qué la densidad es menor? Porque cuando el agua se empieza a congelar, cuando empieza a disminuir su temperatura y llega a acercarse a 0 °C, que es donde ocurre el cambio de fase, las moléculas de agua, los, los puentes de hidrógeno, así como los enlaces covalentes, son fuerzas o uniones direccionales, o sea, tienen una dirección en el espacio. Entonces recuerden que nosotros hablamos de enlace covalente es direccional y hablamos de sus formas. En cambio, el enlace iónico y el enlace metálico no son direccionales, ¿cierto? Porque cada guión o cada átomo metálico interactúa con todo lo que está alrededor. En cambio, en un enlace covalente sí hablamos de una dirección y ese puente de hidrógeno actúa como un enlace covalente. Inclusive puede ser hasta un 10%, tener la fortaleza de hasta un 10% de lo que es un enlace covalente. Entonces, cuando el agua se congela
esos puentes de hidrógeno, como son direccionales, hacen que la estructura o la celda unitaria simple que tiene el agua en el estado sólido sea una red hexagonal, en donde cada agua, ¿cierto? Cada molécula de agua obviamente es tetraédrica porque eso me lo da la hibridación, o sea que cuando está en el estado sólido, el ángulo cambia, ya no es de 104 como una molécula simple, sino que cuando interactúan muchas moléculas, el ángulo se vuelve como si fuera un tetraedro de 109. Solamente que la sede unitaria en la que se va a ordenar ese sólido será una red hexagonal. ¿Listo? Obviamente la densidad en el estado sólido es más pequeña. ¿Por qué? Porque al ordenarse todas estas moléculas dejan muchos espacios vacíos que lo que hacen es aumentar el volumen, que se expanda mi masa de agua. Y entonces fíjense en la diapositiva que dice que el hielo se expande hasta un 9% en volumen en comparación con el agua líquida. Lo único que estoy diciendo, Daina, es que los puentes de hidrógeno se comportan como si fuera un enlace covalente, tienen una dirección. Y esa dirección es lo que permite que cuando las moléculas se acomoden me queden muchos espacios vacíos en la estructura cristalina, que lo que hacen es aumentar el volumen del sólido. Por eso la densidad disminuye. Eso es una cosa supremamente rara, porque la mayoría de compuestos, recuerden que su densidad aumenta cuando están en el estado sólido. ¿Listo? Aquí también les dejé un videito, si quieren lo pueden buscar tal cual así, con ese título en YouTube. Lo que pasa es que yo les subí esta presentación en PDF al aula virtual porque modificaron el tamaño de los archivos que se pueden subir y les disminuyeron la capacidad, porque pues obviamente todo el mundo ahora sí la va a usar. Entonces disminuyeron la capacidad de subida para no saturar el Moodle, mejor dicho. Entonces por eso me tocó compartírselas en PDF. Pero si ustedes quieren este videito dura 2 minutos de cómo se forman los copos de nieve y es supremamente bonito. Pues a mi parecer, ¿no? Vean, aquí hay un diagrama en donde les muestro la temperatura y la densidad. Y fíjense que el agua tiene un máximo de densidad aproximadamente a 4 grados Celsius. Ahí va a tener la densidad máxima del agua, que corresponde a 1 gramo sobre mililitro o sobre centímetro cúbico. Entonces, cuando ustedes siempre decían por allá en química general que la densidad del agua es 1, pues sí, la densidad del agua es 1, pero solamente aproximadamente 4 grados Celsius. A cualquier otra temperatura, la densidad del agua siempre es inferior a 1. Pues obviamente, cuando se empieza a calentar el agua, la densidad empieza a disminuir porque aumenta la energía cinética de las moléculas, ¿cierto? Y cuando se empieza a disminuir la temperatura y llega el cambio de fase, pues obviamente la densidad tiende a disminuir porque este ordenamiento del que dijimos acá, que me quedan muchos espacios en esa red hexagonal que lo que hacen es aumentar el volumen. ¿Listo? Entonces, una propiedad rara del agua, densidad en estado sólido menor en el estado líquido, ¿cierto? Aquí en esta diapositiva que les muestro, hay algo que se llama el diagrama de fases. Entonces, todos los que estuvieron en química general conmigo, pues en algún momento de la vida yo les compartí, yo les mostré lo que era un diagrama de fases. ¿Qué es en esencia un diagrama de fases? Que me muestra en qué estado de la materia se encuentra mi sustancia cuando yo varío la temperatura o varío la presión. O sea, que me muestra realmente en qué estado la materia se encuentra en función de la temperatura y presión. Entonces, fíjense que la imagen de la derecha me muestra el agua y el de la izquierda me muestra el dióxido de carbono. Fíjense que obviamente las condiciones en las que voy a tener cada uno de los estados de la materia va a ser distinto porque son compuestos distintos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos ver que es común para la mayoría de compuestos es que tienen un comportamiento similar a la del dióxido de carbono, que fíjense que aquí cuando yo hablo de esta lineecita que es el equilibrio sólido-líquido, tiene como una pendiente positiva. En cambio, en el agua, esa transición sólido-líquido tiene una pendiente negativa. ¿Por qué tiene una pendiente negativa? Precisamente por ese aumento de volumen que tiene el agua cuando pasa al estado sólido, que hace que su comportamiento, su tendencia aquí, sea totalmente diferente al que tienen la mayoría de sustancias. Algo para resaltar aquí en el diagrama de fases, y después van a ver diagramas de fases en físico-química, algo que se llama el punto crítico, que es cuando mi sustancia ya no tiene propiedades de líquido ni de gas,
sino que no es un estado de la materia, pero sí es un estado que mezcla líquido y gas. No es un estado nuevo, sino es cuando mi materia se comporta como tanto como líquido como un gas. Y ahí se conocen los fluidos supercríticos, que tienen obviamente un montón de aplicaciones también. Yo en el aula virtual les voy a dejar un documento sobre las aplicaciones de estos fluidos supercríticos, ¿vale? Y algo también para destacar es este punto triple, y ustedes en la imagen se podrán dar cuenta a qué hace referencia este punto triple, donde coexisten los tres estados de la materia. Entonces, fíjense que para el dióxido de carbono a menos 56 grados Celsius y 5 atmósferas de presión, puedo tener dióxido de carbono en los tres estados. En cambio, el agua, vean, la presión tiene que ser supremamente pequeña, 0,006 atmósferas y una temperatura de 0,01 grados Celsius, para que el agua pueda existir al mismo tiempo, en el mismo punto, como sólido, líquido y gas, en el mismo punto. ¿Listo? Este es el diagrama de fases, después aprenderán, por lo menos ya ven un diagrama de fases, ¿listo? Algo también interesante e importante que hacen las moléculas de agua, obviamente no es propio del agua, otras moléculas también lo pueden hacer, pero estas fuerzas de cohesión y adhesión son las que se derivan en otras dos propiedades muy interesantes e importantes en el agua. Te recuerden que la cohesión son todas esas interacciones o fuerzas de unión entre moléculas del mismo tipo. Es decir, que las fuerzas de cohesión se refieren a cuando una molécula se une a otra molécula de agua. ¿Listo? Las fuerzas de adhesión se refieren a esa misma, pero entre moléculas de sustancias distintas. Entonces, por ejemplo, cuando el agua interactúa con las moléculas del vidrio, ¿cierto? Esas fuerzas de adhesión y cohesión son muy notorias, por ejemplo, cuando nosotros usamos la probeta, usamos la pipeta, usamos la bureta, el agua dentro de ese material de vidrio, ¿cierto? Que es un material polar, pues entonces el agua adquiere una forma que nosotros llamamos menisco, que vendría siendo una forma cóncava, ¿cierto? ¿Por qué se da esta forma cóncava? Moléculas de agua que están cercanas, uy, apaguen ese micrófono, por favor. Esas moléculas de agua que están muy cercanas aquí al vidrio, ¿qué van a hacer? Pues van a unirse a esas moléculas de vidrio. Entonces es como si el vidrio fuera un muro escalar. El agua puede empezar a escalar por ahí. Eso solamente ocurre con las moléculas que están cercanas al vidrio, pero las moléculas que están aquí en el seno de la solución, en el bulk, en inglés les llamamos el bulk, pues obviamente ellas van a interactuar por fuerzas de cohesión y todas van a mantenerse unidas por fuerzas de cohesión. ¿Qué pasa con estas que están por aquí en la superficie? Que la cohesión es cuando hay puentes de hidrógeno. En las moléculas de agua sí, precisamente las fuerzas de cohesión debidas a los puentes de hidrógeno que mantienen unidas las moléculas de agua, sí señora. ¿Qué pasa con una molécula que está por acá en la superficie? Que estas que están por acá están expuestas al aire, ¿sí? Y entonces, para que esas moléculas de agua queden atrapadas y queden unidas a las demás, pues las que están internamente en el seno de la solución, lo que hacen es jalarlas con mayor fuerza hacia el seno. ¿Por qué? Porque la idea es mantenerlas todas unidas, romper un puente de hidrógeno. En este caso, en la molécula de agua, que son 4, pues requiere bastante energía. Entonces, las moléculas que están en la superficie lo que hacen es estar muy unidas a las que están en el centro. Y entonces las jalan con tanta fuerza que por eso el agua adquiere esa forma, ese menisco cóncavo, cuando está en un capilar. Y entonces esa capacidad de trepar en las paredes del vidrio lo que hace es que ocurra algo que se llama la capilaridad. La capilaridad se refiere a esa propiedad que tiene, por ejemplo, cuando el agua va desde las raíces hasta la punta de los árboles. Recuerden que los arbolitos también tienen un sistema, el floema, el xilema y yo no sé qué, por ahí es donde van los nutrientes, bajan los nutrientes, donde va el agua, ¿cierto? Entonces el agua puede subir por allá, ¿por qué? Porque actúa la capilaridad, que es digamos, una consecuencia de que existan estas fuerzas de cohesión y estas fuerzas de adhesión. Entonces empieza a encaramar el agua a través de esos tubos que componen la planta, ¿cierto? Y pueden subir. La capilaridad también es importante, por ejemplo, en nuestras arterias y venas, porque el transporte de las células, de los glóbulos rojos, de todos los nutrientes a través de ese sistema circulatorio se da por capilaridad.
¿Listo? Recuerden, fuerzas de cohesión, uniones entre las mismas moléculas, fuerzas de adhesión, uniones entre moléculas de distinto tipo. Eso también es particular del agua. Quiere decir que no solamente sea el agua, pero el agua, al tener capacidad de formar cuatro puentes de hidrógeno, pues es bastante, eh, digamos que esta propiedad de capilaridad es bastante común. Esas fuerzas de adhesión y adhesión se derivan en algo que se llama la tensión superficial. Entonces esa tensión superficial se debe a que es difícil romper esta interacción entre las moléculas que hay en la superficie. ¿Por qué? Porque las moléculas del seno, como les decía hace un rato, lo que hacen es jalarla hacia abajo, lo que hace que nada pueda penetrar fácilmente por aquí. Y un ejemplo básico del que siempre van a encontrar en todo lado es cuando un insecto puede flotar en el agua, pues las paticas aquí, la fuerza por unidad de área, o sea, la presión que puede ejercer el mosquito acá, pues no es la suficiente para qué, para romper estos puentes de hidrógeno que están acá. Por eso es que decimos que la tensión superficial hace que el agua se comporte como una cama elástica. Y es por eso también que, por ejemplo, cuando el vidrio se moja y el vidrio tiene grasa, las moléculas de agua tienden a formar esferitas. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, como no hay una interacción en una pared que sea hidrófoba y el agua, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es que las moléculas de agua se van a agrupar entre ellas. ¿Por qué? Porque van a existir o van a primar las fuerzas de cohesión. Y entonces ahí habla también algo de que se llama la teoría del mojado y también pues ahí se deriva de que las interacciones pueden ser polar, no polar, no polar, y después hablaremos de que hay moléculas que se comportan de manera hidrofílica, pero hay otras que son hidrofóbicas. Vean que aquí esta imagen que está en la parte de arriba, muy bonita y todo, habla sobre cómo se ve esa cama elástica, cómo se ve esa tensión superficial cuando están los nadadores en una piscina. La teoría del mojado, ahorita les muestro una imagen con respecto a eso. Miren que ahí la imagen de los nadadores lo que me muestra es cómo se ve el agua antes de que se rompa esa tensión superficial, antes de que seamos capaces de romper las interacciones por puente de hidrógeno que hay en las moléculas de la superficie. Entonces también es algo muy característico del agua. Obviamente otras sustancias también tienen tensión superficial. Otra característica así como muy importante que tiene el agua es que ella tiene gran capacidad para almacenar el calor. Y esa capacidad con almacenar el calor está relacionado con una propiedad específica que tienen muchos compuestos que se llama el calor específico. ¿Qué viene siendo el calor específico? Es la energía que yo tengo que darle a 1 gramo de la sustancia para poder elevar su temperatura en 1 grado Celsius. Y entonces, fíjense que las unidades que tiene ese calor específico es calorías porque es una unidad de energía, aunque pueden ser joule también, ¿no? Y fíjense que aquí dice grado Celsius, o sea, es la energía que tengo que darle a 1 gramo de la sustancia para elevar su temperatura 1 grado Celsius. Y entonces vean que en esta tablita estamos comparando diferentes compuestos químicos. Por acá está la plata, el aluminio, el alcohol, la gasolina y por aquí está el agua pura. Vean que el calor específico del agua, si nosotros lo comparamos, por ejemplo, con un metal muy buen conductor de la temperatura, que es la plata, fíjense que el calor específico de la plata es 0,06 y la del agua es 1, o sea que es muchísimo más grande el calor específico del agua. ¿Qué significa eso? Que para calentar 1 gramo de agua y poder elevar su temperatura, yo tengo que darle 1 caloría. En cambio, para calentar 1 gramo de agua, para que aumente de plata, perdón, para que aumente su temperatura en 1 grado Celsius, entonces realmente necesito muy poca energía. Por eso es que aquí la plata es un buen conductor del calor, porque se calienta fácilmente. Y obviamente la estructura metálica y los electrones que quedan libres son los que permiten que se transfiera sobre todo el material. En cambio, calentar el agua requiere mucha energía. Por eso es que el agua tiene un punto de ebullición supremamente alto para su tamaño. Calentarlo, romper todos los puentes de hidrógeno requiere bastante energía. El calor específico del diamante, uy, no me lo sé. No me sé el valor, pero como eso es buen conductor térmico, o sea, la capacidad térmica es grande, pero el calor específico no sabría decirte, ese sí no me lo sé de cuánto es. Ahí sí, perdón.
esta propiedad del calor específico del agua, pues se deriva en algo muy importante. Y es que, por ejemplo, en nuestro organismo la temperatura dentro tiene que ser más o menos constante, ¿cierto? Tiene que ser alrededor de 36, 37 grados Celsius. ¿Qué pasa si aumenta mucho la temperatura? Pues pueden haber agentes pirógenos, ¿cierto? Que son los que generan la fiebre. Y entonces si tenemos fiebre, pues nuestro organismo no funciona adecuadamente. Asimismo pasa si nos da hipotermia. Si la temperatura empieza a disminuir por debajo de eso, pues también nos vamos a sentir enfermos. Y entonces, ¿por qué nuestra temperatura se mantiene más o menos constante? Porque nuestro cuerpo está hecho en esencia de agua, ¿cierto? Es el principal componente de nuestro organismo y lo que hace es que el agua puede almacenar ese calor, ¿para qué? Para que la temperatura se mantenga más o menos constante. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros cuando hacemos ejercicio? Si nosotros hacemos ejercicio, aumentamos nuestro catabolismo, nuestro anabolismo, ¿cierto? Dependiendo de las condiciones de aire que tengamos nosotros en el ejercicio, pues la temperatura del cuerpo pues va a tender a aumentar, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace nuestro organismo para regular eso? Pues él empieza a absorber toda esa energía en forma de calor que se está generando y la empieza a almacenar. Pero la puede almacenar de tal manera que inclusive si nosotros la calentamos demasiado, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el agua? Que el agua también tiene otra propiedad muy importante. Ven, aquí se me cayó la imagen. ¿Dónde está la imagen? ¿O está más adelante? Bueno, por aquí tenía otra imagen más bonita. No se ve, perdón. Bueno, pero aquí no importa. Que ese calor específico también se deriva en qué? En que hay algo que se llama la entalpía de vaporización. Entonces recuerden que nosotros cuando hablamos de la formación de la red iónica también hablamos de la energía reticular, que en esencia es una entalpía asociada a la formación de un cristal. Y entonces, ¿qué es la entalpía? Es el calor involucrado en un proceso cuando la presión se mantiene constante. Entonces, en el caso de nuestro organismo, y nosotros hacemos ejercicio, ¿cierto? Entonces se genera mucha energía en forma de calor, el agua lo que hace es absorber ese calor. ¿Para qué? Para romper los puentes de hidrógeno, pero va a llegar un momento en que esa energía va a sobrepasar pues la cantidad de agua que nosotros tenemos y es por eso que nosotros empezamos a transpirar. La evaporación que tiene nuestro organismo es un reflejo de qué? De que el agua almacena mucha energía para qué? Para pasar del estado líquido al estado gaseoso. Y por eso pasa a través de nuestra piel y luego se vuelve a condensar. Entonces el agua actúa como un refrigerante, ¿sí? Porque lo que hace es descargar, como dice ahí, el exceso de calor que nosotros tenemos en nuestro organismo. ¿Y esto por qué? Porque su entalpía de vaporización también es supremamente grande. Por ejemplo, si nosotros queremos fundir un mol de hielo, para pasarlo de hielo a agua líquida, nosotros necesitamos 6 kilojoules de energía, simplemente para pasar de ese líquido, 6 kilojoules. Pero en cambio, si nosotros queremos pasarlo de líquido a gas, la entalpía de vaporización es casi de 41 kilojoules. Vean que la energía es supremamente grande si la comparamos con la entalpía de fusión. Significa que romper todos esos puentes de hidrógeno que existen en el agua requiere demasiada energía. Por eso su entalpía de vaporización es supremamente grande. Vean, por ejemplo, aquí en la diapositiva que yo hablo de la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización. ¿Qué signo tienen acá? Son positivos. ¿Qué significa eso? ¿Serán procesos exotérmicos o serán procesos endotérmicos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Esa vaina será exo o la entalpía de fusión y la entalpía de vaporización, tal cual como están escritas ahí en la diapositiva? Sería un proceso endo, muy bien Luis, sería un proceso endo, ¿por qué? Porque el signo es positivo. ¿Qué quiere decir? Que para que el agua se pueda fundir, pues yo tengo que darle energía, ¿cierto? Para fundirla. Si yo necesito vaporizarla, pues también tengo que darle energía. Pero ¿qué pasaría si yo en vez de vaporizarla, yo la condenso? ¿Qué va a pasar si yo tengo vapor de agua y el vapor de agua pasa al estado líquido? ¿Cómo será su entalpía? ¿Será endotérmica o será exotérmica? Entonces, Nicolás, listo, sería exotérmica. ¿Por qué? Porque estoy haciendo el proceso al revés.
¿cierto? Tiene que ser exotérmica, o sea que el valor de esa entalpía de condensación tendrá que ser el mismo valor numérico, tendrá que ser el mismo valor numérico de la entalpía de vaporización, solamente que con signo contrario. O sea, la entalpía de condensación en nuestro caso sería más o menos menos 41 kilojoule mol, ¿cierto? Y si fuera el de solidificación, pues sería menos 6 kilojoule por mol. Entonces, fíjense que la entalpía también depende en el sentido en que yo lo haga. Si yo en una reacción química tengo A que me forma B, y de A a B es un proceso endotérmico, significa que de B a A será un proceso exotérmico. ¿Listo? Y de alguna manera, si nosotros tenemos en cuenta ese calor específico y esa entalpía de vaporización tan grande que tiene el agua para hacer una molécula tan pequeña, esa capacidad de almacenar calor, pues nosotros de alguna manera podemos cuantificar la cantidad de calor involucrada cuando yo caliento o cuando enfrío el agua. Entonces lo que quiero es que hagamos un ejercicio ya numérico, que a ustedes les gustan más los números, ¿cierto? Un ejercicio numérico de cómo podríamos calcular nosotros el calor involucrado en un cambio cuando se calienta o cuando se enfría. ¿Listo? Solamente vamos a hacer el ejercicio. Y entonces fíjense que vamos a hacer el de abajo. Primero lo voy a leer y luego les voy a indicar qué es lo que queremos obtener de ese ejercicio. Dice, calcule el cambio de entalpía durante un proceso en el que 100 gramos de agua que están a 50 grados Celsius se enfrían a hielo que está a menos 30 grados Celsius. Y entonces ustedes me dirán, ¿será que ese proceso de enfriamiento será un proceso exotérmico o será un proceso endotérmico? ¿Qué me dirían ustedes? Tengo 100 gramos de agua a 50 grados Celsius y el agua se enfrió hasta menos 30. ¿Será un proceso exotérmico o endotérmico? Luis dice que exotérmico, Alejandra dice exotérmico. ¿Los demás se durmieron? Paula dice exotérmico. ¿Completamente seguros? Pues claro, porque eso fue lo que dijimos ahorita, ¿cierto? Si se enfría, si el agua pierde energía, ¿cierto? Pues si pierde energía un gas, pues va a vertirse en líquido y sería un proceso exotérmico. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Si yo paso del estado líquido al estado sólido, será un proceso exotérmico. Y entonces voy a cambiar un poquito esto que tengo por acá. Voy a compartirle la pantalla de la pizarra en blanco y voy a hacer lo siguiente. Supongamos que nosotros tenemos el agua a 50 grados Celsius, ¿cierto? Y lo vamos a llevar hasta una temperatura de menos 30 grados Celsius. Vamos a hacer una coordenada más o menos de cómo ocurre aquí el cambio de temperatura. Voy a poner aquí la temperatura y aquí el cambio de calor involucrado en ese proceso. Inicialmente nosotros tenemos el agua aquí a una temperatura de 50 grados Celsius. Entonces voy a poner un punto por aquí. O sea que esta sería nuestra temperatura inicial. Y el agua se va a empezar lentamente a enfriar, ¿cierto? Se va a enfriar, es un proceso exotérmico. ¿Qué significa? Que si nosotros tenemos aquí calor en el eje X, pues para allá será positivo, ¿cierto? Para acá será el negativo. Y entonces el calor va a empezar a ser negativo, ¿cierto? Porque se va a empezar a enfriar. ¿Y hasta qué punto se va a enfriar? ¿Hasta dónde creen ustedes que se podría enfriar el agua? ¿Hasta qué temperatura? ¿Hasta qué temperatura se nos va a enfriar? Según lo que dice aquí el ejercicio. ¿Hasta menos 30? ¿Completamente seguros? ¿Se nos va a enfriar hasta cuánto? El ejercicio dice que se nos debe enfriar hasta menos 30, pero el agua, si está a 50 grados Celsius, ¿en qué estado de la materia se va a encontrar el agua a 50 grados Celsius? Se va a encontrar en estado líquido, ¿cierto? Y cuando yo empiezo a disminuir su temperatura, pues yo voy a llegar a un punto, ¿cierto? Aquí intermedio entre estos dos valores, que es 0 grados Celsius. ¿Qué pasa a 0 grados Celsius? Que el agua deja de ser líquida, ¿cierto? Y se vuelve, ¿qué? Sólida, ¿cierto? Entonces voy a llegar aquí hasta este punto y este punto corresponde a una temperatura de 0 grados Celsius. Hasta ahí puedo enfriar el agua líquida. Y entonces,
¿Qué va a pasar cuando yo hago el cambio de estado? Fíjense que en la diapositiva que yo les mostré hace un rato, hablábamos de algo que era la entalpía de fusión, que la entalpía de fusión es 6 kilojoule mol, ¿cierto? Para fundirlo. O sea que para solidificarlo sería menos 6 kilojoule por mol, pero fíjense que es una entalpía asociada a un cambio de estado. O sea, que es una entalpía asociada cuando no hay cambio en la temperatura, sino simplemente que yo voy a tener también un calor aquí, un calor también que será un calor exotérmico porque se está solidificando, que está asociado ¿a qué? A cuando el líquido pasa al estado sólido. Entonces aquí habrá involucrado un calor en este primer paso cuando el agua se enfría de 50 a 0. Habrá aquí otro calor asociado, o sea, otra entalpía asociada cuando el líquido pasa al estado sólido. Y luego, cuando el agua queda en estado sólido, ya tengo agua en estado sólido, pues ¿qué va a pasar? Que ahora ese hielo que está a 0 grados Celsius, ahora se va a enfriar hasta la temperatura final, que sería menos 30 grados Celsius. Entonces vean que en este escenario nosotros tenemos tres procesos de cambios energéticos en el enfriamiento del agua. ¿Cuál es el primero? Tenemos agua a 50 grados, sería mi temperatura inicial, ¿cierto? La empiezo a enfriar, o sea que durante ese proceso el agua libera calor, ¿cierto? Porque se está enfriando, pero va a liberar calor ¿hasta qué punto? Hasta que llega a 0 grados Celsius. ¿Por qué 0? Porque es la temperatura del cambio de fase. Luego, cuando llega a esa temperatura, va a haber otro calor asociado aquí a simplemente que a que el agua se convierta de líquido a sólido. Eso también es un proceso que libera energía. Pero fíjense que la temperatura se mantiene constante. ¿Listo? Y va a llegar luego otro punto acá, que cuando ya tengo el agua en estado sólido, pues ahora sí se va a enfriar hasta el punto que yo quiero que se enfríe, menos 30 grados Celsius. O sea que también aquí va a haber involucrado un calor y ese calor también tendrá que ser exotérmico. ¿Por qué? Porque se está enfriando. Entonces, realmente, si yo quiero calcular todo el cambio de calor involucrado en el enfriamiento del agua de aquí, de 50 a menos 30, pues el calor total vendría siendo la suma de cada uno de estos calorcitos, ¿cierto? Del calor 1, del calor 2 y del calor 3. Y entonces, si yo quisiera ahora sí darle un valor a esta vaina, ¿yo cómo calculo el calor 1? El calor 1, y esto lo verán después también en físico-química, este calor, una forma de transferencia de energía, el calor es una propiedad extensiva. ¿Qué significa eso? Pues que dependerá de cuánta materia yo tenga presente. O sea que el calor va a depender de esto, que vendría siendo la masa. ¿La masa de qué? Pues la masa de agua que yo estoy enfriando. En nuestro caso estamos enfriando 100 gramos. ¿Listo? Va a depender de algo que se llama el calor específico, ¿cierto? Que fue lo que dijimos ahorita. El calor específico simboliza aquí con la letra S, es la energía que tengo que darle un gramo de agua para poderla subir su temperatura en 1 grado Celsius, ¿listo? Y además, este calor está asociado a un cambio de temperatura. O sea que este calor también va a depender de un delta de T. Esta es la manera en que se puede calcular el calor en un proceso que depende de un cambio de temperatura. ¿Listo? Y entonces en nuestro caso, si nosotros queremos calcular este primer calor que tenemos aquí, ¿qué masa de agua tenemos? Tenemos una masa de agua de 100 gramos. Tenemos el calor específico. El calor específico es una propiedad inherente a mi material, o sea que en teoría, bueno, el calor específico varía un poquito con la temperatura, pero vamos a asumir que es constante para el agua líquida. Y entonces ese valor de calor específico para el agua líquida yo se los mostré en la tabla en calorías. Aquí a mí me gusta más los joules, entonces yo se los voy a poner aquí en joule. Una caloría se necesita o una caloría es lo mismo que 4,18 joule. Entonces el calor específico del agua líquida es 4,18 joule sobre gramo y aquí voy a poner Kelvin. Y luego voy a multiplicarlo por el cambio de temperatura. Entonces, ¿cuál sería nuestro cambio de temperatura aquí en este proceso? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cuál es nuestro cambio de temperatura ahí? No a todos que me aburro. ¿Cuál sería nuestro cambio de temperatura? Fíjense que aquí nuestro valor está en Kelvin, ¿cierto?
Vean que nuestro calor específico se encuentra en Kelvin, ¿vale? O sea que ¿cuánto tendría que ser nuestro delta de T? Y fíjense que aquí estoy manejando temperatura en grados Celsius. O sea, que ¿cuál sería mi delta T? Porque recuerden que deben concordar o concordar las unidades que yo estoy utilizando. 323, dice Valeria, Mora también. ¿Todos de acuerdo con ellas? Yes, no. 323,15, bueno. Pues no, pues la embarramos. Aquí nuestro delta T sería 0 grados Celsius, ¿cierto? 0 grados Celsius que vendría siendo nuestra temperatura final porque se está enfriando, menos la temperatura inicial, ¿cierto? Entonces nuestra temperatura final es 0, nuestra temperatura inicial es 50, ¿vale? Pero si nosotros lo hacemos en Kelvin, nosotros podríamos pasar de 50 grados Celsius a Kelvin, que vendrían siendo 323,15 Kelvin, ¿cierto? Y si nosotros pasamos de 0 a Kelvin nos da 273,15, ¿cierto? Entonces, si nosotros hacemos, si esta es mi temperatura inicial y esta es mi temperatura final, pues ¿cuánto vendría siendo el cambio? Pues vendrían siendo los mismos 50, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros estamos calculando no una temperatura como tal, estamos calculando un cambio en la temperatura. Y entonces ustedes en general debieron ver que el tamaño que tiene un Kelvin es igual al tamaño de un grado Celsius. O sea que en esencia cualquier cambio de temperatura en Celsius tendrá que ser el mismo en Kelvin, porque el tamaño del grado es el mismo, ¿sí? Obviamente el valor absoluto es diferente. 50 es 323, 0 es 273, pero el cambio viene siendo exactamente el mismo. ¿Sí? Entonces realmente aquí lo que vamos a tener es que el cambio de temperatura será de menos 50 Kelvin. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy restando 273, que es la temperatura final, menos 323, que es la temperatura inicial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Todos de acuerdo que tiene que ser exactamente lo mismo? Ustedes lo pueden probar con cualquier otro valor y se darán cuenta que el cambio de temperatura, sin importar si es Celsius o Kelvin, me tiene que dar lo mismo. Obviamente en Fahrenheit no va a ser lo mismo porque el tamaño del grado Fahrenheit es diferente, pero en este caso es el mismo. Y entonces si yo hago este calculito aquí rápidamente, ustedes que tienen una calculadora ahí, que la mía se me cayó debajo del sofá ahorita que cogí este libro, ¿cuánto me tendría que dar esta multiplicación? Menos 20.900, ¿cierto? Menos 20.900, ¿qué? Entonces vean que aquí gramos se cancela, ¿cierto? El Kelvin se cancela, ¿cierto? Y entonces, ¿qué me va a quedar? Joule. Pero entonces a mí me gustan más los kilojoule porque 20.900, 209.000, no, 20.900, pues que vamos a escribir todo ese número acá. Entonces voy a poner menos 20,9 kilojoule. Y entonces fíjense que el mismo delta T que nosotros tenemos aquí, medio negativo, significa que al final nuestro calor, ¿cómo nos dio? Negativo. O sea que este calor aquí es un proceso que exotérmico. Si ven que ahí con esto nosotros podemos de una vez mirar con qué signo me debería quedar. ¿Por qué? Porque nuestro delta T es negativo, se está liberando calor al ambiente. Ahora, si yo quiero calcular este calor número 2, como está relacionado con el cambio de fase que yo tengo aquí, fíjense que aquí no hay cambio en la temperatura porque la temperatura se mantiene constante. Entonces, una manera de calcular el calor asociado a un cambio de fase simplemente es coger o la masa o los moles y multiplicar esos moles por el delta H. En nuestro caso, fíjense que el cambio de estado es de líquido a sólido, o sea que sería el delta H de solidificación.
¿Listo? Y entonces en nuestro caso, ¿cuántos gramos de agua tenemos? Tenemos 100. ¿Cuánto sería eso en moles? ¿Cuánto serían 100 gramos de agua en moles? Ayúdenme ahí con la calculadora porque no tengo calculadora aquí. Y el celular lo tengo en el cuarto. 5,5, listo, 5,55. Entonces 5,55 moles. Porque esa es la cantidad de agua que yo tengo. ¿Listo? Y lo voy a multiplicar por el delta H de solidificación. Y entonces fíjense que hace un rato dijimos que el delta H de fusión era de 6,01 kilojoule mol, ¿cierto? O sea, esa es la energía que tengo que darle a un mol para poderlo fundir, ¿vale? Si es un delta H de solidificación, quiere decir que es el mismo valor, como decía Carol por allá arriba, es el mismo valor, solamente que con signo contrario. O sea que nuestro delta H de solidificación será menos 6,01 kilojoule, ¿cierto? Será negativo porque se está solidificando, ¿cierto? Por cada mol. Y entonces fíjense que aquí es más fácil de calcular, simplemente moles y moles se cancelan, multiplico estos dos valores y ya me da el calor asociado a ¿qué? A este cambio de estado que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces vean que ya de alguna manera podemos calcular el calor involucrado cuando cambia de estado. En este caso, ¿cuánto nos daría? Por favor. Menos 33,35. Vamos a redondearlo con tres cifras significativas nada más. O sea que nos daría menos 33,4 kilojoule. Y fíjense que también el signo nos da negativo, obviamente, porque es un proceso que dijimos arriba que era exotérmico. ¿Listo? Y entonces a la final, ya tenemos el agua en estado sólido, ¿cierto? Ya el agua líquida se enfrió, ya se condensó, ya se solidificó, perdón, ya se solidificó acá. Y entonces ahora tengo hielo que se va a enfriar 0 a -30. O sea que este calor 3 que tenemos por acá, ¿cómo lo vamos a calcular? Este calor 3, pues será, como tenemos un cambio de temperatura aquí también, pues ese calor lo vamos a calcular exactamente igual a como calculamos el primero que tenemos aquí. O sea que sería la masa. ¿Qué masa de agua tenemos? Tenemos 100 gramos. Y lo voy a multiplicar por el calor específico del agua. Recuerden que el calor específico del agua es una constante, ¿cierto? Pero este valor que tenemos aquí es para el agua líquida. O sea que cuando el agua está en estado sólido, el calor específico pues será un valor diferente. En el caso del agua, el calor específico cuando está en el estado sólido es de 2,09 joule sobre gramo Kelvin. Fíjense que el calor específico en el estado sólido es mucho menor en el estado líquido. Quiere decir que en el estado sólido yo no tengo que darle tanta energía para elevar su temperatura. En cambio, en el estado líquido, sí. Y vean que eso también es particular del agua, que su calor específico en el estado líquido es supremamente grande. ¿Listos? Vean que los valores son diferentes. Este es el calor específico del agua en el estado sólido. También quiere decir que obviamente el agua en el estado gaseoso pues debe tener otro calor específico, ¿vale? Este de aquí, 4,18 es en el estado líquido, 2,09 en el estado sólido. Y luego lo tengo que multiplicar por el cambio en la temperatura. ¿Cuál sería nuestro cambio de la temperatura? Vean que tengo menos 30 por aquí, sería nuestra temperatura final. Este de aquí sería mi temperatura inicial, ¿cierto? Pero fíjense que sería menos 30 menos 0 en grados Celsius. O sea que en Kelvin vendría siendo lo mismo, pero tendría que ser un valor ¿qué? Negativo, menos 30 Kelvin. ¿Por qué? Porque se está enfriando. No se les olvide eso, no puede ser 30 positivo. 30 positivo sería si se calentara. En este caso se está enfriando, debe ser menos 30 Kelvin. ¿Listo? ¿De dónde salió el 2,09? El 2,09 tú lo puedes buscar ahí en Google y buscas calor específico del hielo y ya, y ahí te aparece. ¿Por qué? Porque es una propiedad inherente de cada material. O sea, que si tú buscas calor específico de cualquier sustancia, la vas a encontrar. ¿Sí? Aquí como no quiero perder lo que tengo escrito acá porque es que tengo las diapositivas, pues entonces no he pasado las diapositivas por eso. Porque si paso las diapositivas se me borra todo lo que tengo aquí, no lo quiero borrar. Y entonces, este es el calor específico del hielo. Si yo hago este calculito, ¿cuál sería el calor involucrado ahí? Cuando el hielo se enfría
de 0 a menos 30. Listo. Entonces, menos 6.270, no se olvide siempre las unidades, o sea que menos 1.270, ¿qué? Nos daría en joule, ¿cierto? Si nosotros queremos dejarlo con tres cifras significativas, entonces lo dejaríamos menos 6,27 kilojoule. ¿Listo? Y entonces a la final, ¿cuál es el calor involucrado en todo el proceso? Vean que aquí arriba lo tenemos. El calor involucrado en todo el proceso será la suma de cada uno de los calores en cada una de esas etapas. O sea que en el caso de que el agua se enfría, el primer paso nos dio menos 20,9 kilojoules, ¿cierto? Entonces vamos a sumar menos 20,9, que es el primer calor involucrado, ¿cierto? Menos 6, menos 33,4 kilojoules, que fue nuestro segundo calor, menos 6,27, que sería nuestro tercer calor. Entonces, a la final, ¿cuál sería el calor total del proceso? Uy, 84. No creo que de todo eso, porque es menos 20,9, menos 33,4 y menos 6,27. Vuelvo a sumar porque lo sumaste mal, mujer. Entonces el calor total nos da, bueno, vamos a redondearlo con tres cifras significativas, menos 60,6 kilojoule por mol. Fíjense que esta es toda la energía involucrada en qué? En el proceso cuando yo tengo 100 de agua a 50 grados y se enfrían hasta menos 30 grados Celsius. Y el calor total tiene que ser un proceso exotérmico porque se está enfriando. Se estuviera calentando, si estuviéramos haciendo el proceso al revés, nos tendría que dar más 60,6 kilojoules, porque lo estamos escalentando. Entonces vean que esta es una manera en la que nosotros podemos calcular el calor involucrado en un proceso de enfriamiento o calentamiento. Y vean que dependemos de este calor específico que tenemos acá y dependemos de todas las entalpías asociadas a los cambios de estado. Estas entalpías ustedes también las pueden encontrar en la literatura y les pueden decir de los calores latentes. Entonces, cuando yo hablo del calor latente de vaporización o el latente de ebullición o lo que sea, ¿cierto? Se refiere a que a la entalpía asociada a cada cambio de estado. Puede existir un, no señora, porque el calor es solamente uno. O es positivo o es negativo o en su defecto que nos dé cero, ¿cierto? Pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Lo que sí puede hacer es que si va un proceso de 1 de A a B y es endo, pues de B a A tiene que ser al revés. ¿Listo? Más o menos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Muy enredado o no tan enredado? Lo último. ¿Qué es lo último, mujer? La de la suma. Que si puede existir un proceso donde endo y exo, no. No, no. Al mismo tiempo, no. No puede ser. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sin miedo? ¿Sin pena? Ah, no, que si yo voy de A a B yendo, pues de B a A sería exotérmico, ¿sí? Si yo tengo en cuenta, por ejemplo, una reacción química, ¿vale? Entonces, voy a dejar de compartir esto, voy a poner otra vez las diapositivas. Lo que pasa es que yo también puedo tener este delta de solidificación en función de gramos, o sea que depende de qué unidades tengas aquí. Entonces, fíjate que en nuestro caso, aquí lo teníamos el delta H de solidificación en función de moles. Por ende, pues aquí tengo que usar moles. Pero si yo lo tuviera en función, si lo tuviera en función de gramos, pues aquí lo que debo poner no es moles, sino gramos. ¿Sí? Pues dependerá de qué unidades tengo aquí. De lo que nosotros teníamos disponible, o bueno, yo tenía disponible era la entalpía de solidificación en función del mol. Por eso puse moles aquí para poderlo cancelar. Porque lo que necesito son solamente las unidades de energía. Sí, mejor. Listo. Compartirles aquí el archivito de nuevo. Por acá. Compartir. Tranquilos que ya voy a acabar. Ya deben estar súper aburridos. Lo siento. Que yo aburro a la gente. Por eso es que vivo solo. Y llevo 10 días solo en esta casa. Pero bueno. Voy a saltar por aquí. ¿Todos ven de nuevo la presentación?
listo, perfecto. Entonces, ¿qué quiero que hagan en estos 2 minuticos que van a tener acá, de aquí en adelante? Que ustedes calculen el calor involucrado, pero ahora en el proceso. Y vean que este proceso está representado con esta imagen que está acá, porque dice, ustedes tienen un mol de hielo que está a menos 25 grados Celsius y yo lo caliento hasta que llega a vapor de agua a 125 grados Celsius. Dice, vean que ya tienen los calores específicos de hielo y agua del vapor, vean, ya los tienen acá. Y ya tienen la entalpía de fusión y ya tienen la entalpía de vaporización. Entonces, lo que quiero que hagan ustedes es que me calculen todo el calor de todo el proceso. ¿Listo? Fíjense que aquí ya no solamente tengo 3 escenarios, sino tengo 5. Vean, tengo aquí este calentamiento, cambio de estado, tengo este calentamiento, cambio de estado y tengo este calentamiento. Y entonces, la primera persona que me responda de manera adecuada lo que tiene que dar, no hace el quiz de agua. Le pongo de una vez 5 en ese quiz. Tendrías que pasar esos moles a gramos, sí, Carlos, porque mira que la ecuación dice masa por calor específico por delta T, porque fíjate que tu calor específico aquí dice gramos, entonces voy a necesitar gramos. Entonces el primero que me dé la respuesta, listo, le pongo 5 en el quiz de agua. Entonces se puede ir a almorzar temprano, mejor dicho. No, pues tú me escribes, pues yo tuve tutorías a hacer, solamente estoy esperando que me escribieran y yo les habilitaba. Por ahí unas personas me escribieron, sobre todo los de general, pero de inorgánica, como 2 más. Tú me escribes ahí, podemos hacer por chat o Meet o lo que sea. Igual los parciales, todavía no vamos a tener parciales. En teoría los parciales en la otra semana, pero no vamos a tener parciales. Vamos a tener parciales hasta por orden de la rectoría después del 13 de abril, dependiendo cómo esté la situación. Sí, señora. Sí, yo estoy los miércoles de 2 a 5. Inclusive ayer me quedé un poco más. Es porque me pasa estar tanto tiempo aquí sentado al frente de este computador. Señora Lady Laura, cuéntame. John, ahí tengo que pasar esas 100 moles a gramos, ¿cierto? Pero no tienes, no son 1 mol apenas, mujer. De Bueno, 1,00. Sí, pero sí porque fíjate que los calores específicos están en gramos. O sea que necesariamente si tú quieres calcular el calor, recuerda que el calor, si hay un cambio de temperatura es masa, calor específico por delta T. Si es un cambio de fase, el calor simplemente es el delta H asociado al cambio de estado por ya sea masa o ya sea moles, dependiendo de qué, de cómo esté expresado este delta H. ok. En este caso, fíjate que los delta H están expresados en moles, eso quiere decir que es moles, ¿vale? Ah, ok.
¿Quién ya tiene algún datico para compartir? Pero Paula, dame todo lo que te da, todo el proceso, mejor dicho. Carol, no, mujer, tienes algo mal. Bueno, no sé qué tienes mal, pero tienes mal el resultado, mejor dicho. Da mucho más que eso. María, no, tampoco, lo tienes mal, también. Yo no sé por qué le ponen siempre como el signo de interrogación ahí. Vamos a ver cómo les dio. Natalie 90,79. Valentina, ya ve. Pero es todo el proceso, ¿no? Natalie le da el total 90,79, pero Katherine por allá arriba le dio 55,972. Entonces, Katherine tiene 5 en el quiz de agua. ¿Listo? Entonces, la respuesta correcta es 55,972. O sea, redondeámoslo a tres significativas: 56 kilojoule por mol, 56,0. ¿Listo? Ese sería el resultado. Entonces, para los que no lo han terminado de hacer, para que por favor revisen y que pudieron haber tenido mal por ahí. ¿Listo? Entonces aquí estoy escribiendo el resultado. Recuerden aquí manejar todo en las mismas unidades. Entonces, Katherine, muy bien, tienes 5. Entonces te salvas de hacer el quiz, ¿vale? Todos los demás les queda de tarea que lo terminen de hacer. Y cualquier cosa, pues mañana me preguntan. ¿Listo? Antes de empezar la clase. Vamos a continuar por acá. Toda esta parte, lo que es el tratamiento de agua y demás, eso sí les pido que vean el video porque ese video casi dura 1 hora y ya no nos queda mucho tiempo, entonces para que lo vean de ahí. Igual yo ya leí los ensayos, bueno, los del grupo 4, los de ustedes todavía no los he leído, prometo que los leo esta tarde y los califico, les doy una nota de todo eso. Vean aquí algo también importante y particular antes de terminar, es que el agua, hay muchas sustancias que son hidrofílicas. Entonces seguramente ustedes lo vieron por ahí, que son hidrofílicas. ¿Qué quiere decir? Que son afín con el agua. Entonces muchos compuestos polares y los compuestos iónicos decimos que son sustancias hidrofílicas porque se pueden disolver. ¿Por qué los compuestos iónicos se disuelven en el agua? Por esa capacidad de interactuar por ion dipolo, ¿cierto? Al ser el agua una molécula polar. Y pues obviamente los compuestos polares, por esos puentes de hidrógeno que se pueden generar siempre y cuando haya oxígeno, fluorón, hidrógeno, o simplemente por interacciones dipolo-dipolo. ¿Listo? Pero entonces hay muchas sustancias, todos los compuestos orgánicos que ustedes estaban en clase ahorita, por ahí vi una foto de que ustedes estaban en clase de lo que estaban haciendo, muchos hidrocarburos pues no polares. Entonces, todas esas sustancias que no interactúan con el agua, nosotros decimos que son sustancias hidrofóbicas, ¿listo? Que le tienen miedo al agua.
Como seguramente todos de ustedes también son hidrofóbicos porque seguramente ni se habrán bañado. Son hidrofóbicos, ¿vale? Y entonces ahí es cuando nosotros hablamos de la teoría del mojado, que es lo que preguntaba Alejandra más ahí en el chat, un poco más en el tiempo, y es que la teoría del mojado me indica es qué tal superficie del agua está en contacto con otra superficie. Y entonces fíjense que en esta parte estamos hablando de los ángulos que se pueden formar. Mientras este ángulo que está acá sea más pequeño, significa que el agua es más afín con la superficie con la que está en contacto. Y es por eso que se forma una capa de agua sobre esa superficie. Entonces ahí decimos que tenemos un mojado total. Yo no sé si ustedes conocen las batas antifluidos. Las batas antifluidos se caracterizan porque tienen un material que es hidrofóbico. ¿Qué significa? Que cuando le cae agua, el agua no se esparce sobre todo el material, ¿cierto? Sino que al contrario, empieza a formar esferitas. ¿Y por qué forman esferitas? Porque como las fuerzas de cohesión en este caso son mayores a las fuerzas de adhesión, lo que hace el agua es agrupar todas sus moléculas y no interactuar con la superficie. ¿Por qué? Porque la superficie tiene mayor carácter hidrofóbico. Entonces la teoría del mojado se basa en eso. Realmente esto es un poco más complejo, pero fíjense que aquí depende del ángulo que se pueda formar cuando yo tengo el agua en contacto con otra superficie. Aquí no tengo ningún mojado porque me forma la tierra tal, pero cuando el agua se empieza a esparcir y este ángulo que yo tengo aquí se va haciendo cada vez más pequeño, significa que el material se puede mojar con mayor facilidad. ¿Listo? Esa es la diferencia. Y tengo otro tipo de sustancias que son las anfipáticas, que muchos de los compuestos que están dentro de nuestro organismo tienen esas características, y es que esas moléculas anfipáticas es porque tienen una parte que es hidrofílica y una parte que es hidrofóbica en la misma molécula. Y entonces, por ejemplo, lo que constituye la membrana celular, que no les voy a decir qué es, ustedes deben saber, ¿cierto? Ya les estoy dando clave para el quiz. Entonces, son sustancias que son hidrofóbicas por un lado, hidrofílicas por otro lado. Los jabones actúan de esta manera, son sustancias anfipáticas, entonces tienden a formar micelas que lo que hacen es tener una parte polar, no polar, que puede interactuar con la grasa, la otra puede interactuar con el agua, y de esa manera es que se lava la ropita. Yo puedo quitar sustancias hidrófobas con el jaboncito. ¿Por qué? Porque esa es mi célula. Vean que todo tiene su fundamento químico. En ese caso, cuando tengo las dos cosas, hablo de sustancias que son anfipáticas, ¿vale? Aquí, como recordéis, para que lo tengan por acá, yo la vez pasada les dejé un video. Si quieren, véanse este que está aquí. Es supremamente bonito de tomas del agua cuando entra en contacto con superficies hidrófobas, hidrofílicas, y es bastante bonito para que lo vean. Este de aquí de propiedades del agua es un video animado que habla sobre las propiedades generales del agua. No sé si ustedes lo vieron. Y este que fue que les compartí, que es de unos argentinos que habla sobre la ciencia del agua, también de las propiedades inusuales que tiene. ¿Listo? Por acá, esto lo hablaremos mañana, que hace parte del componente ácido base del agua, ¿cierto? Ahí en el videíto, el que dura casi la hora, trato de explicarles toda esta partecita que está por aquí, el carácter oxidante, el carácter ácido básico del agua, que el agua se comporta como un anfótero, de eso hablaremos también mañana. Anfótero seguramente lo vieron ustedes en analítica, que es una sustancia que puede tener ese comportamiento ácido y base dependiendo de con quién se junte, ¿cierto? Y pues estará toda la parte de aquí, los que vieron el video, porque ya se nos va a acabar el tiempo y no alcanzamos a hacer el quiz. De esas sustancias que son higroscópicas, por ejemplo, el hidróxido de sodio, que ustedes en analítica tuvieron que estandarizar ese hidróxido de sodio con biftalato de potasio, ¿cierto? Porque cuando uno pesa hidróxido de sodio no puede estar seguro que todo lo que pesa es realmente hidróxido de sodio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio empieza a absorber humedad del ambiente. Eso lo que hace es que la masa que nosotros tenemos realmente no sea totalmente absoluto, sino que puede tener agua. Eso hace referencia a las sustancias que son higroscópicas.
Inclusive hay sustancias que se van al extremo. Por ejemplo, el cloruro de hierro, el nitrato de hierro son sustancias que son supremamente higroscópicas, o sea, absorben demasiada agua del ambiente. Y entonces, ¿qué pasa? Que en algún momento tienen tanta agua que se pueden disolver en la misma agua que absorben. En ese caso, nosotros decimos que esas sustancias son delicuescentes. ¿Por qué? Porque estamos llevando esta higroscopicidad al extremo. O sea, viene siendo casi que lo mismo. Solamente delicuescentes es que ya absorbe demasiada agua del ambiente. Pero también podemos tener sustancias que son eflorescentes, que son aquellas que pierden moléculas de agua cuando entran en contacto con el aire. Entonces, por ejemplo, el sulfato de cobre ese que tienen por ahí, si ustedes lo dejan al sol y demás, el sulfato de cobre tiende a perder sus moléculas de agua. Entonces pasa de pentahidratado, que tiene un color azulito, a blanco, que es el sulfato de cobre anhidro. Cuando no tiene moléculas de agua asociadas, decimos que la sustancia es anhidra. ¿Listo? Ahí para que lo tengan en cuenta ahí. Todo esto está en el video, creo que no voy a alcanzar. Lo único que quiero que hagan ahora es que abran sus micrófonos y que me compartan ustedes con respecto a los métodos de purificación de los que leyeron y que me escribieron en el ensayo. Así hablamos unos 10 minuticos más y hacemos el quiz. Entonces los oigo. ¿Quién quiere hablar sobre lo que vieron de, por ejemplo, de los usos farmacéuticos del agua? Sin pena. Pues dependiendo del uso que se le quiera dar, Marian, requiere gracias. cierto grado de pureza Muy bien. y de ciertas características. Entonces, Sí, muy bien. digamos, y pues algo que resaltaban era que el hecho de ser un agua estéril no significa que sea no significa que no sea pirógena. Perfecto, muy bien. Entonces yo en el video les intenté decir que yo puedo hacer que una muestra de agua sea estéril, pero por ejemplo, ¿cómo hago que una muestra de agua sea estéril? ¿Qué procedimiento podría hacer para tener agua estéril? ¿Qué método de tratamiento, por ejemplo? Destilación, ¿no? Yo podría destilarla, sí, yo elevo la temperatura, la destilación es un método de separación de acuerdo a los puntos de ebullición. Entonces, si yo caliento, yo puedo matar los microorganismos, ¿cierto? Los podría matar. Pero ¿qué problema tengo? Que esos microorganismos pueden quedar ¿en dónde? En el agua, todos muerticos. Entonces, realmente esos agentes, esos microorganismos muertos, bacterias muertas, son los que me pueden generar, pueden ser agentes pirógenos, que me dé fiebre, ¿cierto? Entonces, lo que decía Mariana es muy cierto. No necesariamente un agua estéril tiene que ser no pirógena. Para que sea no pirógena, ¿qué tendría que hacerle yo al agua entonces? Filtrarla. Tendría que filtrarla. Muy bien. Entonces, O, o ¿qué métodos de centrifugarla, ¿no? filtración? Sí, sí, pero si es muy pequeño, pues la centrifugación tomaría mucho tiempo. Entonces, digamos que el método más común para eso es filtrarla. Y entonces nosotros podemos tener microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración. Entonces, simplemente haciendo una ultrafiltración, yo podría ser capaz de retirar los agentes pirógenos ahí. Pues de qué depende que sea nano, ultra o microfiltración, pues dependerá del tamaño de poro del filtro que yo utilice para procesar el agua, obviamente. Gracias, Marian. ¿Quién más? Alejandra prendió el micrófono. Lo apagó, le dio miedo. Paula. Pues, ah, pues también decía como que el agua pues puede, dentro de la industria, pues puede Sí, servir tanto como excipiente, como perfecto. ingrediente o solvente pues en los procesos de formulación y manufactura. Sí, señora, muy Y bien, perfecto. pues que las propiedades como, bueno, como que la mayoría de sus propiedades la hacían como muy em, fácil de usar, ¿sí? Entonces, Sí, porque, por ejemplo, la polaridad o los puentes de hidrógeno significan sí, que pues se puede diluir, absorber, o pues puede suspender diferentes como compuestos que se utilicen. muy bien, gracias, Paula. ¿Quién vio, por ejemplo, el proceso de ósmosis? ¿Alguien vio algo sobre eso, de la ósmosis? ¿De casualidad? Creo que Marian ya habló, quiero que hable otra persona, sin pena.
Ven que aquí no nos estamos viendo. No los estoy viendo. Nobody. No, pero qué timidez. No, pero Paula ya habló también. Por ejemplo, Carol hace un rato prendió el micrófono y lo volviste a apagar. ¿Por qué lo prendiste y lo apagaste? No, pero esta gente sí le da pena. ¿Quién quiere hablar sobre la ósmosis? Si la vieron por ahí. Bueno, Mariana y Paula que ya hablaron. Si alguna quiere hablar sobre la ósmosis. Ah, bueno, Carol, dale, habla tú entonces. Sin pena. No. Entonces, Marian, ¿quieres hablar sobre Es que ósmosis? yo Bueno, no sé, listo, Lady Laura, bien. Cuéntame. es que no sé si es eso. No importa, es que lo que estamos haciendo es una Que, pequeña discusión y ya. que era Dime. como que pasaba el disolvente, pero no el soluto. Sí, muy bien. ¿Y qué más? Que es cuando hay diferente concentración y que eso lo separa una membrana. Ok. Entonces, digamos que el proceso de ósmosis, ¿por qué se los pregunto? Porque para como químicos farmacéuticos conocer esta propiedad coligativa es supremamente importante. Porque muchos medicamentos, por ejemplo, que se administran de manera parenteral, por ejemplo, deben cumplir que sean isotónicos o hipertónicos o hipotónicos. Eso depende de la osmolalidad que tiene la solución. Entonces ustedes vieron, por ejemplo, en analítica las unidades de concentración, molaridad, molalidad, ese tipo de cosas, pues hay otra muy importante que se llama osmolalidad. Esa osmolalidad pues está relacionado con ese proceso de osmosis que es como decía Lady, es que si yo tengo dos soluciones en diferente concentración, yo las pongo en contacto a través de algo que llama una membrana semipermeable. Por ejemplo, en nuestro organismo, nuestras membranas celulares, las membranas de las células son membranas, son paredes semipermeables, o sea que dejan pasar algunas cosas y otras no las dejan pasar. Entonces, en este caso, cuando nosotros tenemos dos soluciones de diferente concentración a través de esa membrana semipermeable, ella lo que me permite es hacer un paso de agua de nuestro solvente de la parte menos concentrada a la más concentrada. ¿Listo? Y de alguna manera ese proceso va a parar en el punto en que las concentraciones de las dos soluciones se van a asemejar. ¿Por qué? Porque si pasa agua de la menos a la más, ¿qué va a pasarle a la más concentrada? Se va a diluir y la menos concentrada se va a concentrar. Entonces va a llegar un punto en donde las concentraciones se van a hacer similares. Va a entrar a un equilibrio mecánico dinámico ahí. ¿Qué es la presión osmótica? Que es importante también. La presión osmótica es la presión necesaria que yo tengo que darle a mi sistema para que no ocurra la ósmosis. Entonces, cuando yo pongo las dos en contacto a través de esa membrana, el proceso espontáneo, la termodinámica que me dice que el agua irá de la menos a la más concentrada. Para que eso no ocurra, ¿qué debo hacer yo? Aplicar presión. Yo aplico presión de tal manera que no ocurra el proceso osmótico. Pero entonces, si yo quiero utilizar la ósmosis como proceso de purificación del agua, por eso hablamos de la ósmosis inversa. Lo que debemos lograr ahora es que el agua ya no vaya de la menos a la más concentrada, sino de la más concentrada a la menos concentrada. O sea que se vaya como de alguna manera purificando el agua, porque si sale agua de la más concentrada a la menos, ¿qué va a pasar? Que yo voy a empezar a obtener agua con mayor pureza. Y entonces, ¿cómo logro eso? De que ahora el agua va al revés, pues aplicando presión. Por eso es que la osmosis inversa es un proceso que requiere bastante energía en el sentido de que yo debo tener una máquina que aumente la presión lo suficiente para que la osmosis ocurra en el sentido inverso. Por eso es de la osmosis inversa. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos purificar el agua de mar para obtener agua potable, nosotros podríamos hacerlo a través de una osmosis inversa, solamente que la presión que nosotros requerimos tiene que ser mayor a 30 atmósferas, porque ese valor de 30 atmósferas se refiere a la presión osmótica que tiene el agua de mar.
Esa es una de las propiedades coligativas que ustedes también tocarán ese tema en fisicoquímica. En fisicoquímica ustedes empiezan a mezclar todo ese tipo de cosas. Entonces la ósmosis inversa es importante que ustedes conozcan por lo menos a qué hace referencia ese proceso. Del paso de la solvente de la menos concentrada a la más concentrada. ¿Listo? En el organismo, no, es que en el organismo no genera esa presión, porque lo que ocurre dentro de nuestro organismo es el proceso, es como que la osmosis, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos la presión es precisamente cuando queremos que esa osmosis ocurra en el sentido contrario, que sería un proceso no espontáneo, o sea que no estaría favorecido termodinámicamente, ¿sí? Sí, porque es que la osmosis, fíjate que solamente está ceñida a pasar el agua a través de una membrana semipermeable. Obviamente, si yo quiero evitar que se generen eh, contaminantes, se genere flora microbiana, un biofilm o lo que sea sobre la superficie del agua, pues yo tendría que utilizar agentes, por ejemplo, oxidantes o utilizar ultravioleta que de alguna manera me puedan matar esos microorganismos o simplemente elevando la temperatura. Por eso es que la destilación sí me permite obtener agua estéril. ¿Sí? Sí, exactamente. Por eso es que en el agua potable también se le añaden agentes como cloro, hipoclorito de sodio, ácido hipocloroso, que lo que hacen es que matar esos microorganismos. Pero ojo, como decía Mariana hace un rato, matar no significa que no sea no pirógena. Tengo que además filtrar esa muestra de agua. Por eso es que muchos de estos procesos son procesos que son acoplados. Por eso también en el laboratorio que tenemos abajo todos conocen el purificador de agua que tenemos ahí. Ese purificador de agua consta primero de carbón activado. El carbón activado es un buen absorbente, ¿cierto? Todo es un proceso superficial, lo que hace es capturar sobre su superficie diferentes materiales, ¿sí? Pero también esa agua pasa por una resina de intercambio iónico, que en el video les explicaba más o menos de qué constaba eso. Es un material, es una resina polimérica que está funcionalizada por encima con grupos negativos o grupos positivos y dependiendo de los grupos que yo tengan, pues se van a ver atraídos cationes o aniones. Entonces realmente la desmineralización o desionización que usa esas resinas de intercambio iónico, pues tampoco me serviría para obtener agua estéril. Lo que sí me serviría es para retirar los iones que están disueltos en el agua. Fíjense que todos estos métodos de alguna manera sirven para unas cosas, pero para otras. Siempre que hacemos un tratamiento, tenemos que acoplar diferentes tipos de procedimientos para obtener agua con la calidad que nosotros necesitamos. Y entonces, como decía Marian también al principio, pues dependerá del uso que queramos darle. Entonces, nosotros tenemos diferentes tipos de agua, ¿como cuáles? De los que vieron ustedes, ¿cuáles tipos de agua tenemos? Además de la potable, ¿no? Recuerden que también eh, hay algunas normas, una normatividad que se debe cumplir y entonces digamos que Colombia está muy relacionado con la USP, que es una normatividad gringa, ¿cierto? O con la farmacopeia europea, que cada una determina ciertos parámetros que debe cumplir el agua, entonces de conductividad, de presencia de microorganismos, ¿cierto? Del carbón orgánico total que tiene ahí, o sea que nosotros también podríamos retirar los compuestos orgánicos del agua, los que están presentes, por ejemplo, con una oxidación avanzada con peróxido de hidrógeno y luz ultravioleta. Entonces, muy bien, tenemos agua potable, agua purificada, agua ultrapurificada, agua para inyectables, también agua estéril, pero también tenemos agua granel, que simplemente es tomar esa misma agua y almacenarla bajo ciertas condiciones de que se mantenga el agua con esa calidad, ¿cierto? Fíjense que tenemos un montón de tipos de agua y depende de qué, de las características físico-químicas que tiene cada una de ellas. Y esas características pues deben estar en concordancia con lo que nos exigen las diferentes normas que nosotros seguimos, ¿cierto? Obviamente para el agua potable habrán unas normas, pero ya para este tipo de aguas, pues como les decía hace un rato, debemos cumplir otras. ¿Alguien más quiere dar su aporte? ¿Va a dar una consulta que quiera hablar? Porque hablando yo solamente me canso.
Yo pensé que les iba a dar menos Pues pena por acá. Señor yo vi algo así súper fino que me Alejandro. pareció, o sea, es que como todas pueden, bueno, todas las que están encima de las potables o sea, pueden tratarse a partir de esa potable, digamos, sirve muchísimo para ocasiones de, digamos, en el que pues tengas agua potable a la mano, porque todo el mundo tiene agua Sí, potable a la mano, entonces, eso me pareció que pues es como un ahorro de tiempo, digamos, tal vez de otros gastos innecesarios como traslados de otros compuestos, sino que las puedes tratar a partir de la potable, del agua aunque potable, depende, sí. aunque dependiendo pues de a qué tipo de agua la quieras llevar, pues obviamente te toca tratarla muchísimo más. Sí, pero exactamente, pues una cuestión de costos y tecnología que uno tiene a la mano, pues lo mejor sería utilizar agua potable desde el principio y tratar el agua potable, porque tratar un agua natural pues requerirá una infraestructura un poco más compleja y de Mm. procedimientos un poco más complejos para llevarla hasta el punto que queremos llegar. Gracias, Alejandro. Keipo. ¿Quién más? Profe, Yo, Natalie. ¿Listo, Natalie? Por Dios. Muy bien. Pero bueno, ahorita, bueno. Profe, cuando se le agrega algún otro componente o mineral al agua, porque obviamente no va a ser, ¿eso implica o afecta en la fotería del agua? Señora. Que agrega un mineral u otro componente al agua, pues porque obviamente no puede ser pura. ¿Eso no afecta a la fotería del agua? O sea, pues En- obviamente sí, pero uno modificaría eso a su beneficio, por así decirlo, en una... Pues es que digamos que no afecta sea anfótera o no, porque el agua de por sí es una molécula que es anfótera, porque la definición depende de que puede reaccionar con ácidos o con bases. Obviamente, si tú le agregas cualquier otra sustancia que se pueda disolver en el agua, lo que puedes cambiarle es, por ejemplo, la conductividad que tiene, el pH que tienes de la solución, pero el carácter anfótero no, porque el carácter anfótero se refiere a es, pues, dependiendo la presencia de qué tipo de compuestos. El anfótero del agua es, si yo tengo bases ahí, si tú le agregas bases, pues el agua se va a comportar como un ácido. Y si lo agrego ácidos, pues mi agua se va a comportar como una base. Pues dependerá realmente de eso. Pero el carácter anfótero se va a mantener, porque el agua se puede comportar de ambas maneras. O sea, ahí no habría que le cambie la fontericidad. No, le cambiará el comportamiento que puede tener con respecto a esa sustancia. Por eso Jaime en algún momento les debe haber dicho que el ácido más fuerte que puede encontrarse en solución acuosa es el ion hidronio y la base más fuerte que puede existir en solución acuosa es el ion hidroxilo, porque depende de qué sustancia le agregues, pues el agua se comportará de una manera o de otra. El carácter no, el agua siempre será fótera. No sé si respondo a tu pregunta o... Sí, sí, hay todo. también quería complementar algo del ensayo. Bueno, Listo, de Natalie, dale, con confianza. Natalie. Bueno, Natalie. No, no. Ay, perdón, Alejandra, ya vi el micrófono, lo siento. Gracias, Natalie, por tu participación. Alejandra, Pues perdón. que, tranquilo. Pues que además de ensayos microbiológicos que se le tiene que hacer el agua dependiendo pues, del tipo de agua que se requiera, también se Sí, tiene que hacer exámenes o ensayos químicos para sí. saber qué tipo de agentes inorgánicos están en el agua y en qué proporción, y en qué proporción para saber si está adecuada o no es adecuada para la utilización. Listo, vale, muchas gracias, Alejandra. Y Ahí como complemento, si quieren ver mi videito, pues así es terrible, es feito, pero pues fue con mucho cariño. Ahí hay una tablita de comparación, seguramente todo lo vieron en los artículos. Pero si no hay ninguna otra pregunta, se nos va a acabar el tiempo, pues hacemos el quiz. Espérate, abro el chat aquí porque no estoy viendo qué están escribiendo. Ah, bueno, sí, Paula, la vía de administración, porque algunas sustancias, si yo la quiero administrar de manera parenteral, pues debe cumplir con unas condiciones de calidad que no necesariamente sea útil, por ejemplo, como un vehículo en un jarabe, ¿cierto? Entonces, muy bien, Paula, gracias. Estéril, listo. Si no hay más preguntas, entonces abramos de nuevo el Sócrates y listos para el quiz, que se nos acabó el tiempo.
Ready, ready. Excepto Katherine, que Katherine ya se sacó 5. Entonces ya puedes irte a almorzar, Katherine, que te va bien. Me avisan cuando todos tengan ya la plataforma abierta. El nombre de la clase es la misma, Haga 666. El chuchú. Ay, Lady Laura, el chuchú, hágale rápido. Chao, Catherine, muy bien. 5. El link, que te envió el link de Socrative. No, pues pon ahí en Google simplemente Socrative y el primer enlace que te salga le pones ahí student y ya. Vanessa, tienes que entrar a Socrative, pon Socrative ahí en Google. Pones así, Socrative y pones donde diga estudiante, donde te logar como estudiante. Y ahí ponen el nombre de la clase que es Haga 666. Me encanta. ¿Todos están conectaditos? Sí, ahora sí, listo, Alejandro, ahora sí. Está bien. Tu, tururú, tu. Por favor, pongan primero su apellido y luego el nombre. ¿Listo? Así es más fácil para mí. Listo. ¿Quién no se ha conectado? ¿Quién ha tenido problemas? Escriba quien no se ha podido conectar. ¿O todos bien? Listo. Entonces ya lo voy a lanzar. Entonces, mucho cuidado, mucho ojo. Listo, esperando actividad. No, ponga Durán Alejandro y listo. Durán Alejandro. Listo, ya, lo lancé. Pongan sus nombres ahí. Sí, Alejandro, ahí solamente espera la actividad. Ya la lancé, entonces ya le debe aparecer la actividad ahí. Solamente registrarle los nombres. Listo, y arranca. Dieciséis preguntitas, pero esa la mayoría, solamente hay una abierta, creo. Todas las demás son de selección múltiple o de verdadero y falso. Paula, entonces salte y vuelve a entrar porque no. No, pero Luis sí está ahí. Listo, perfecto. Bueno, lo que saquen en este quiz lo voy a promediar con la nota del ensayo para sacar una sola nota de el agua. Que obviamente el ensayo pues es, digamos que el quiz es un control de lectura de que ustedes lo que pusieron en el ensayo sí, por lo menos si miraron esos artículos.
Por favor, lean bien las preguntas y respondan lo que se les pide ahí. Si ya la pregunta tiene unidades, significa que la respuesta no debe llevar unidades. Tengo una duda, Señora, pero es que pues si la digo literalmente como que ya todo, ¿no? ¿No no, importa? pues ahí, tú no, pues tú puedes chatear ahí y solamente enviarme un mensaje a mí. Bueno, Ah, Laura Vanessa me escribió, ¿de qué hablas? Me perdí. Ah, llegó tarde. Lady, ahí ya le escribí, China. Ale, que ya va a cerrar el quiz. Vamos a ver. Morita, hágale a ver. Están muy lentos. Bueno, Sara ya acabó. Dime, segura, ¿qué pasó?
Es que es también del quiz, no sé acá cómo se hace para comunicarme contigo. Ya te escribo a ti. Ok, Vas donde están las cabecitas y ahí al frente del nombre dice, hay unos tres punticos y es enviar un mensaje. ok. Pero igual ya te envié yo a ti el mensaje. Ah, pero eran respuestas sencillas. O sea, de una palabra y ya. Bueno, Deina, vas muy despacio. Ya voy a cerrar el quiz. Vanessa Ruiz, listo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Listo, po. Ya la mayoría ya acabó. Listo, entonces nos vemos mañana. Mucho juicio. El del... ¿Fue ahorita o qué? Ah, ya. Listo, nos vemos. Listo, nos vemos. Chao. A mí me tengo que ir a hacer el almuerzo. Yo ya tengo hambre. Chao. Nos vemos mañana a las 11. Yo les voy a habilitar el Blackboard. Por favor, revisen lo de ácidos y bases, ¿va?